Bueno, las sentencias de unificación están en la legislación colombiana desde el CEPACA, el Código de Procedimiento, que es de 2011, pero en materia tributaria no se habían estrenado sino hasta 2019. O sea, llevamos 3 años y hemos sacado 15 sentencias en la sección cuarta, de manera que es relativamente novedosa esta figura. ¿Qué importancia tiene y cuáles son las más importantes? Bueno, yo destacaría, hemos sacado 15, pero voy a sacar 3. Uno, alumbrado público. El alumbrado público en las ciudades de la costa es un mecanismo muy utilizado precisamente para financiar el alumbrado público a través de un impuesto. Tema polémico porque la ley es muy general y ha dejado que el desarrollo se haga a nivel local. Sobre eso, dado que hay una cantidad de discusiones, por ejemplo, una gran empresa que no tiene domicilio en el municipio y que solo tiene alguna instalación para efectos de los servicios públicos o lo que fuese, si debe pagar alumbrado público o no. Como su nombre lo dice, ese impuesto está hecho para financiar el alumbrado de las calles y de los parques. Entonces, alrededor de eso salió una sentencia en el año 2019 y la sentencia lo que hace es tratar de establecer unas reglas para que puedan aplicarse en el momento tanto de diseñar los acuerdos municipales como para que los operadores jurídicos tengan certeza de cuándo deben pagar, cuándo no. Entonces, digamos que esa, muy importante. Segunda que puedo destacar, la sentencia sobre la deducción de gastos para efectos del impuesto a la renta. Hay un artículo, que es el artículo 107, que establece que se pueden deducir los gastos generales que tengan 3 requisitos: necesidad, relación de causalidad y proporcionalidad. Sobre ese tema, que es muy litigioso porque la DIAN, que es quien controla qué gasto es deducible y qué no, cuando verifica las declaraciones privadas de renta, tiene a veces criterios un poco restrictivos. Ejemplo, un empresario le va muy bien, quiere dar una bonificación a sus empleados, pues dice eso no es necesario, entonces no es deducible, pero en verdad es un costo de la empresa. Entonces ese tipo de cuestiones requieren a veces que haya alguien que defina unas reglas de interpretación. Eso es lo que hace una sentencia de unificación, y esa sentencia es muy importante porque definió unas reglas, entre otras cosas, con un espíritu un poquito más amplio que el que tiene la DIAN sobre qué gasto puede ser deducible con un criterio más empresarial. Pues yo creo que es importante. Tercera que puedo destacar, en la seguridad social hay también bastante litigiosidad porque la seguridad social se paga sobre el salario o sobre el ingreso. Entonces, el concepto que tiene sobre qué gravar es sobre el salario. Muchas empresas pagan a veces a sus trabajadores cosas que no tienen la categoría de salario, bonificaciones, ayudas en especie, etc. Entonces ese se ha vuelto un tema bastante litigioso. Eso le corresponde a la UGPP, que es la entidad que hace el control sobre la seguridad social. Y sobre eso tenemos 2 sentencias. Una, ¿qué pasa con las cooperativas? Si los cooperados deben pagar o no. Y la respuesta es sí, deben pagar sobre sus compensaciones. Y la segunda es porque hay una ley que limita el convenio sobre pagos no salariales al 40% del ingreso. Entonces, sobre esos temas que tenemos tanto litigio, esta sentencia de unificación ayuda. Entonces, digamos, esos son 3 ejemplos que puedo darles de las cosas que puede decir una sentencia de unificación. Pues como es un instrumento nuevo, conviene entonces que todos los operadores jurídicos, es decir, los funcionarios de las administraciones tributarias, tanto la DIAN como las secretarías de Hacienda de todos los municipios, departamentales y municipales, como los funcionarios, pues los jueces, sin duda, que son los que tienen que decidir, y pues los empresarios, sus asesores, los litigantes. Entonces, para todos es útil que aprendamos todos a usar bien esa herramienta. Entonces, estar al día con las sentencias de unificación y de qué manera se pueden usar ayudaría mucho, inclusive a elevar el nivel del litigio. Una sentencia de unificación tiene también otra virtud, y es que puede ser invocada a otros casos parecidos, porque como la sentencia de unificación, aparte de fallar el caso, lo que hace es establecer unas reglas. Entonces, cuando hay un pleito, vamos a suponer que alguien es objeto de una investigación en la DIAN por el impuesto a las ventas. Bueno, pues si ese caso ya fue decidido a través de una sentencia de unificación, esa sentencia de unificación le serviría para que la DIAN terminara el proceso allá y no tuviera que venir a la jurisdicción. Entonces, también tiene un propósito de eficiencia, de descongestionar la justicia. Por tanto, conviene que los jueces, los abogados, en una universidad como esta, una facultad de Derecho, comprenda mejor esa herramienta,
la utilice y bueno, también sea crítico cuando haya que serlo. Bueno, es muy importante partir del presupuesto de que las sentencias de unificación que emite el alto tribunal, Consejo de Estado, como máximo órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo, son una herramienta fundamental, novedosa, que estamos empezando a conocer y que está empezando a generar los primeros frutos. Y las principales novedades es que ahora el precedente jurisprudencial, especialmente en estos asuntos tributarios tan complejos, tan densos, pues empiezan a darnos una hoja de ruta, una carta de navegación sobre distintos aspectos de la vida práctica, de la vida diaria y cotidiana de nosotros que actuamos como operadores jurídicos y operadores tributarios en la vida económica del país. En la práctica, las sentencias de unificación vienen a jugar un papel de guía y de orientación y, como su nombre lo indica, de unificación de criterios, porque el problema central en un país como Colombia, que está compuesto como una república unitaria constitucionalmente, con centralización del poder de cierta manera a nivel legislativo, ejecutivo y judicial, pero con autonomía importante de sus entidades territoriales, tiene divergencia de aproximación a distintos puntos que pueden tener identidad fáctica, que pueden ser asuntos similares en distintas regiones, en distintos lugares, y las decisiones judiciales pueden ser distintas según la aproximación y la visión de los distintos jueces y tribunales en las regiones. Entonces, la mayor importancia práctica es que esa unificación de criterios la viene a dar el máximo órgano de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado en este caso, y esas sentencias de unificación entran a jugar un rol de obligatoriedad para dar claridad sobre estos precedentes jurisprudenciales que quedan unificados en estas sentencias. Los profesionales en el derecho y sobre todo quienes nos dedicamos a los asuntos tributarios, desde siempre hemos tenido un reto importantísimo en materia de estar actualizados, de actualización, de seguimiento permanente a las novedades, pero ahora le tenemos que agregar que esta fuente del derecho, las sentencias de unificación, vienen a ser parte activa de la vida jurídica y de la vida práctica de los que nos dedicamos a estos asuntos. Así que para todos los abogados, para los contadores, economistas, quienes se dedican a la gerencia tributaria y a la asesoría tributaria, conocer la importancia, el valor práctico, pero también el contenido conceptual de las sentencias de unificación que está empezando a producir el Consejo de Estado viene a ser demasiado importante y es el reto más grande que tenemos ahora.